Vale, sí que me gustaría unas pinceladas antes porque, fijaos, cierto es que los compañeros os han dicho algo muy importante. El acoso laboral es, con el acoso sexual, en mi opinión, pues el más grave riesgo psicosocial, ¿no? Pero no estaría de más, de alguna manera, aventurarnos a volver a definir un momentito por encima qué es un riesgo psicosocial, porque, bueno, realmente sí que nosotros estamos acostumbrados a intervenir sobre la parte más riesgosamente física, hablándolo así de alguna manera un poco con estos términos, pero cierto es que de alguna manera el que podamos acercarnos a la idea de que los entornos organizacionales también cometen riesgos a nivel de impacto emocional y psicológico sobre los trabajadores, obviamente debería de ser ya algo con lo que manejemos todo. Aún así, entendemos que el acoso laboral en este caso es el riesgo psicosocial más grave, ya con el riesgo con la violencia sexual. Básicamente, ¿por qué? Pues porque como psicóloga os adelantaré que la gran mayoría de personas que han tenido un proceso de acoso laboral y, por supuesto, un acoso o una violencia sexual, probablemente empiecen a desarrollar problemáticas psicológicas de alta gravedad, incluso muchas de ellas tienen una cronicidad en el tiempo muy, muy alta y a veces son irreversibles. ¿Vale? Entendamos que probablemente, por ejemplo, una víctima de violencia sexual con alta probabilidad genere secuelas psicológicas de por vida, con alta probabilidad, con lo cual fijaos si eso además aparece en un entorno de trabajo donde se supone que yo debería estar protegido. ¿Vale? El elemento de protección aquí, aunque no os lo parezca, es bastante fuerte porque nosotros entendemos que hay en determinados sitios donde no nos deberían de pasar según qué cosas, ¿vale? A priori no nos debería de pasar nada violento en ningún sitio, pero quizás, ¿no? Si pensamos en un sitio donde yo debería estar protegido a estos niveles, uno de ellos quizás sería nuestro centro de trabajo, ¿no? Entonces, cuando esto se provoca dentro de nuestro ámbito organizacional, la sensación de desprotección todavía es muchísimo mayor, ¿no? Porque es un sitio en el que yo realmente nunca me hubiese esperado que a lo mejor hubiese tenido un acoso laboral que me haga sentir, que me haga caer enfermo o incluso un acoso o una violencia sexual. ¿Vale? El acoso laboral, yo he vuelto a definirlo aquí, yo simplemente destacar una característica. Cierto es que el propósito es crear un entorno hostil y humillante que perturbe a la vida laboral de la persona. ¿Vale? Es necesario que haya una intencionalidad por parte del acosador en este caso. ¿Vale? Aquí vamos a distinguir dos personas, el acosador y la víctima, y el acosador necesariamente tiene que tener una intencionalidad sobre los hechos que va a producir. No, no es un enfrentamiento puntual, no es un conflicto, no es un error de comunicación, no es incluso un momento dado que nos hayamos enfadado, un compañero, un día yo y habíamos tenido a lo mejor unas palabras fuera de tono, no, sino que yo tengo intencionalidad de humillar de forma hostil a la persona. ¿Vale? Aquí se hablan de espacios temporales, lo han dicho los dos compañeros, tiene que estar de forma reiterada y prolongada en el tiempo. Diréis, ¿cuánto es esa forma reiterada y prolongada? Aquí los juristas se han empezado a poner de acuerdo que debe haber cuanto menos, cuanto mínimo, un acoso reiterado durante 6 meses consecutivos para que a nivel legal se empiece a hablar de acoso laboral. En mi opinión es mucho tiempo, no es mucho tiempo porque créanme que a lo mejor estar en un entorno hostil y humillante durante 6 meses puede ya generar un alto impacto a nivel de problemas psicológicos, pero cierto es que lo han ido marcando y cierto es que en la jurisprudencia aparece ya marcado estos 6 meses y a veces las sentencias también planean mucho por ahí, si no han aparecido estos 6 meses o no. ¿Vale? Como han dicho los compañeros también, esta violencia siempre se da en un marco de relación de trabajo y no responde a una necesidad de la organización, no responde a una necesidad en particular de la organización, sino que yo, de forma premeditada, quiero hacerte daño a ti. ¿Vale? Y lo voy haciendo poquito a poco, a veces muy sutilmente, para que de alguna manera tú termines abandonando tu puesto de trabajo, que normalmente es lo que suele terminando pasar. ¿Vale? Fijaos que esto es muy importante porque el acoso psicológico a veces no se ve. Esta es la diferencia básica y donde a veces los psicólogos nos encontramos con dificultades reales para discernir qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque, como digo yo siempre, un impacto psicológico no se ve en una resonancia, no se ve en una radiografía, ¿no? Entonces tenemos que estar profesionales muy especializados detrás para saber discernir si la persona, el impacto que tiene pudiera estar provocado por un proceso de acoso psicológico o no, porque a veces ese tipo de hostigamiento es tan sutil, ¿vale? Que es muy difícil de determinar. De hecho, ya sabemos que es la probatura de esto a nivel legal, a veces realmente es complicado. Como os decía, tiene que haber una clara intencionalidad por parte del acosador, ¿no? El acosador de forma deliberada tiene que querer hacer daño a la víctima, ¿no? Por las razones que sean, ya sea porque él ha conseguido un ascenso, yo no, no necesariamente es jerarquía.
tendemos a pensar que el acoso siempre viene desde la jerarquía, desde a lo mejor mi jefe es el que me acosa, pero ya sabemos que también puede ir de una forma lineal en el tiempo. Puede haber personas en nuestro mismo nivel de jerarquía organizacional con las que también se produzcan situaciones de acoso. Las razones pueden ser múltiples en realidad. El origen básicamente siempre es el mismo, intencionalidad de dañar y menoscabar a la persona, ¿no? Se provoca un menoscabo personal. Cierto es que aunque el impacto es psicológico, entendemos que las personas con acoso laboral terminan desarrollando enfermedades físicas también de alta gravedad, incluso enfermedades crónicas, gastrointestinales, musculoesqueléticas, etcétera, que las ponen realmente en riesgo su salud. Y la finalidad básicamente es vejatoria, ¿no? Porque yo lo que quiero, ¿vale?, es que tú acabes vejado y humillado y que todo el mundo sea consciente de lo mal trabajador que tú eres, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque al final aquí va a estar la clave que diferenciemos un poco lo que estaban hablando los compañeros, ¿vale? Yo lo he querido diferenciar muy rápidamente de estas otras de estas tres cuestiones, ¿vale? Porque cierto es, como decía el compañero Juan Carlos, ¿no?, pues que se habla ahora mismo de la palabra acoso con demasiada facilidad y cierto es que la gran mayoría de las cosas, afortunadamente, normalmente suelen caer siempre dentro de lo que nosotros denominamos conflictos laborales, que, ojo, no dejan de ser también riesgos psicosociales a los que las empresas deben y tienen que atender, ¿vale? Porque el impacto emocional también puede ser muy alto. Un conflicto laboral suele ser algo puntual entre dos compañeros, incluso entre un jefe y un mando intermedio, etcétera, ¿vale? En el que puntualmente no estamos de acuerdo en la consecución de objetivos, en el que puntualmente incluso hemos tenido un desencuentro, etcétera, pero en realidad yo no tengo intencionalidad de dañarte, ¿vale? Aunque a lo mejor se haya producido un daño, ¿vale? Porque a lo mejor pues no hemos estado de acuerdo en algo y eso me ha hecho sentirme mal, pero yo no estoy teniendo una intencionalidad constante de dañarte. Tampoco podemos igualarlo al estrés laboral. Sabemos que el estrés laboral es una respuesta fisiológica. Sabemos que las personas que tienen acoso laboral tienen estrés laboral. Tienen estrés laboral porque uno de los objetivos que yo voy a hacer si soy acosador es hacerte sentir que no vales. Con lo cual, muy probablemente todas las víctimas de acoso laboral tengan estrés laboral, pero no todas las víctimas no todas las personas que tengan estrés laboral efectivamente van a ser personas acosadas. El estrés laboral es un desajuste, ¿no?, en la cantidad de demanda que yo tengo que sacar al frente y las herramientas que yo tengo para abordarlo, con lo cual ahí se produce un desajuste que prolongado en el tiempo me puede provocar de alguna manera problemas de ansiedad a largo plazo, estado de ánimo, etcétera. Aquí la clave básicamente es que en los procesos de un estrés laboral no hay un patrón de hostigamiento. A lo mejor la empresa tiene una carga de trabajo puntual en la que está habiendo un riesgo psicosocial para sus trabajadores, pero en realidad no está habiendo un patrón de hostigamiento, ¿vale? Y también hay que diferenciarlo claramente de burnout, que a veces se confunde mucho con esta, con esta imagen, ¿no?, que es la imagen del burnout, del síndrome del trabajador quemado. El síndrome del trabajador quemado es una enfermedad profesional, no sé si sabíais ya, en el año 2022, a inicios de año, la Organización Mundial de la Salud lo ha incluido dentro del CIE 11 como enfermedad profesional. Esto es la primera vez que pasa, ¿no?, que una enfermedad psicológica, la OMS le da carácter de enfermedad profesional. Esto quiere decir que la organización ha terminado enfermando al trabajador, pero tampoco hay hostigamiento. Quiero decir, aquí es que probablemente por los patrones organizacionales se ha ido una persona desmotivando, desgastando, etcétera, 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 y sin darnos cuenta no se ha atendido a esas necesidades y la persona ha terminado cayendo enferma, ¿vale? Está bien que nosotros de alguna manera lo diferenciemos, ya que a veces, un poco lo que decía el compañero, a veces cuando tenemos algún tipo de estas características tendemos a pensar que estamos siendo acosados, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a diferenciarlo porque solo diferenciándolo vamos a poder gestionarlo, ¿no? Yo siempre transmito como psicóloga que si no sabemos cómo se llama lo que nos pasa, difícilmente vamos a poder llevarlo hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es la estrategia psicológica del acosador? ¿No? Fijaos, es muy interesante también saber esto, ¿vale? Porque esto también nos va a hacer una idea del impacto psicológico al que la persona que es víctima está siendo sufrida, ¿no? Por ejemplo, gritar, avasallar, insultar a la víctima, normalmente se hace cuando están a solas, ¿vale? Rara vez se insulta en público a la víctima, rara vez se insulta en grupo a la víctima, rara vez se le amedrenta en una reunión, por eso es un comportamiento que es difícil de demostrar, porque se suele hacer en ambientes en los que están aislados. Es una agresión muy velada en realidad, ¿vale? Hay que asignarle proyectos que ya sabemos de antemano que no vas a saber poder hacer, ¿vale? Que van a ser inabarcables y inasumibles, con el objetivo de que yo me reafirme en la idea de que eres un inútil, ¿no? Entonces, fijaos si ese daño va poquito a poco, de alguna forma, limando la sensación de malestar de la persona. Voy a sobrecargar a la persona de una forma consciente. De forma consciente te sobrecargo a ti. Un poco, si os dais cuenta, la idea va siempre al mismo punto, ¿no? A sentir que la persona no es válida. La persona que sufre acoso laboral normalmente se siente no válida, ¿no? Siente su autoestima se quiebra,
¿vale? Y siente que no es capaz, ¿vale? Y una persona que era muy válida para la empresa siente que no es capaz, ¿no? Amenazas de manera continuada contra la víctima y coacciones, ¿vale? A veces las amenazas llegan a ser serias y muy graves y contra su integridad física e incluso de sus familiares, ¿vale? Es muy común también que el acosador quite áreas de responsabilidad al trabajador, ¿vale? Que cada vez se vea con menos responsabilidades, incluso se provoque un efecto de estrés casi al contrario del estrés laboral, que es un estrés laboral por infracarga, ¿no? La persona a veces no tiene nada que hacer, llega a su puesto de trabajo a diario y no tiene ninguna actividad asignada. Esto también podría pasar, ¿vale? Modificó sin decir nada al trabajador situaciones y atribuciones de responsabilidad. De repente cosas que antes hacía, de repente de un día para otro ha dejado de hacer. Ya no tienes acceso a archivos que antes tenías, ya no tienes acceso a contraseñas que antes te daban acceso a otro tipo de patrones. De repente un día para otro cambia, ¿no? Te trató de una forma diferente y discriminatoria, ¿no? Y es claramente exclusivo, ¿vale? Es claramente exclusivo y no pasa con otras personas. Y esto a veces incluso sí puede ser un poco obvio, ¿no? A veces hablamos con víctimas y con compañeros de las víctimas y obviamente son conscientes de que a esa persona se la está tratando un poco diferente y no se sabe muy bien por qué. A veces incluso se le ignora, se le hace el vacío delante de terceras personas, incluso pues eso, hablando en terceras personas, ¿no? Y simulando su no existencia. Se retiene esto, también suele aparecer mucho. Retengo información crucial para el desempeño de tu trabajo. Aposta, te omito información con el objetivo de que no la tengas, evidentemente, con lo cual la posibilidad de que seas errático pues se dispara, ¿no? Al final, fijaos, todo va redirigido a que tú te sientas errático, tú te sientas totalmente en ese malestar, ¿vale? Y a veces difamamos a la víctima extendiendo por la empresa pues rumores maliciosos o calumniosos, infravaloración del esfuerzo realizado, bloqueamos el desarrollo de una persona, ignoramos sus éxitos. El otro día me decía, ¿no? Una persona, ¿no? que había hecho un proyecto súper exitoso y bastante ambicioso y su responsable directo, como forma un poco de velarla, ¿no? Un poco decía, ¿y quién era el responsable de este proyecto? Aun sabiendo que era ella, ¿no? Quiero decir, hacía ese tipo de comentarios un poco en público, ¿no? Criticamos continuamente el trabajo, monitorizamos. Hay personas que de repente un día para otro se las empieza a monitorizar, ¿vale? A minutar cuánto tiempo descansan, bueno, pues para encontrarles el fallo. Al final, de alguna manera, si yo quiero intentar forzarte que salgas de la empresa, pues qué mejor manera de hilar en fino hasta encontrarte el fallo. Y como somos seres humanos, en algún momento vamos a fallar, eso es seguro, ¿no? Castigamos duramente a la persona para tomar decisiones. Esto es lo que hablaba antes, bloqueamos administrativamente a la persona. Esto pasa muchas veces, ¿vale? No tengo acceso a los emails, no tengo acceso a documentos que yo antes necesitaba, etcétera. Ridiculizar, invadir, robar, a veces también robar, destruir, atacar, incluso animar a otros compañeros a participar en las transacciones. Esto a veces se recrudece, si os dais cuenta, llegando a una actividad colectiva. Lo que empezaba siendo una actividad individual, a veces en algunas ocasiones lo hemos encontrado como una actividad colectiva. Como comprenderéis, esto, las consecuencias, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a ver ahora, son devastadoras para la persona para la que las está sufriendo. ¿Por qué? Porque al final, muy probablemente, lo que suele pasar primero es que la gran mayoría de personas que tienen un proceso de acoso laboral no son conscientes de que están siendo acosadas laboralmente hasta que pasan muchísimos meses por medio. Muchas veces, cuando se nos consulta acerca de un posible caso laboral, la persona lleva inmersa en este proceso a veces años, ¿vale? Con lo cual, cuando vienen a consultar, el nivel de desgaste es muy, muy grande. Tienen estados de ansiedad muy graves, el estado de ánimo depresivo es muy, muy grande, con ideas de suicidio. A veces incluso ha habido algún caso, evidentemente, de personas que han consumado las ideas de suicidio, alteraciones claras de sueño, profundos sentimientos de culpabilidad. Al final, el patrón hace que yo me sienta culpable, ¿vale? Algo estoy haciendo yo mal, ¿vale? Porque esta persona no está siendo capaz de ver todo el esfuerzo que yo estoy cometiendo, ¿vale? Fijaos, esto es parecido a un proceso de violencia de género, ¿no? Al final, la persona que sufre violencia de género siente que a veces hace algo mal y por eso su agresor, en este caso su pareja, tiene como ese derecho, ¿no? A agredirla. Aquí pasa algo muy parecido, ¿vale? El patrón es similar, si os dais cuenta, porque la persona siente que está haciendo cosas mal. Entonces, los primeros meses, la persona incluso al revés, lo que va a intentar es recrudecer sus exigencias para intentar minimizar sus riesgos, para intentar minimizar todos esos impactos. Claro, al igual que la persona que sufre violencia de género no consigue nada, porque el problema no es ella o él. El problema es que hay una persona por detrás intentando violentarla todo el rato, ¿no? Por eso aparecen estas distorsiones cognitivas, fracaso, culpa, ruina, inutilidad.
a ver, estamos jugando con algo muy importante, con el puesto de trabajo de un ser humano, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Al final, que yo sienta que alguien quiere hacer que yo me vaya de la empresa, eso pone en riesgo una de mis patas que vertebra mi vida, que es el trabajo y que evidentemente a veces no es fácil sustituirlo por otro, ¿no? Aparecen sensaciones de hipervigilancia y suspicacia. Las personas que están siendo víctimas de acoso laboral normalmente son personas que se vuelven totalmente suspicaces. Piensan que cualquier persona a su alrededor las va a hacer daño. Entonces están hipervigilantes, ¿vale? Os pongo todas estas características para que veáis el trabajo tan duro que un psicólogo tiene que hacer detrás porque tiene que intentar intervenir sobre todo esto, ¿vale? Porque al final se generan patrones con una gravedad muy, muy alta en el impacto emocional que sufre la persona, ¿vale? Entonces, la persona está siempre como una especie de alerta, esperando a ver cuál va a ser el próximo paso, cuál va a ser la próxima actuación del jefe o de la compañera o del compañero, ¿vale? Entonces, está siempre un poquito en ese sentido con mucha, mucha alerta. Por supuesto, sentimientos de indefensión y de impotencia, porque hay veces, ¿vale?, que las personas que sufren acoso laboral o algún tipo de violencia sexual, a veces notifican este tipo de cosas y a veces no se les hace todo el caso posible, ¿no? A veces es como que sin darnos cuenta minimizamos, ¿no? No queremos pensar que está pasando algo dentro de nuestra organización o cuando es en un colegio porque a lo mejor es bullying dentro de nuestro entorno escolar y a veces minimizamos los discursos, ¿vale?, que nos está ofreciendo la víctima, ¿vale? Entonces es muy importante aprender a escucharla y ahora os hablaré un poquito de eso, ¿no? Miedo al lugar del trabajo, al coger el teléfono, a enfrentarse a su jefe. Para que os hagáis una idea, normalmente estas personas a veces también están de baja laboral, bajas de muy larga duración, porque son personas que a veces incluso cogen miedo a salir a la calle. Por supuesto, no quieren pasar ni por asomo cerca del centro de trabajo, porque no les vea a nadie, porque no le vea a su jefe, por no ponerse en ese riesgo, ¿no? Porque además, como el impacto psicológico y por aquello de que la psicología no se ve, tienen miedo a no ser creídos, ¿no? Tienen miedo a decir, ostras, es que hay compañeros que piensan que encima esto me lo estoy inventando, ¿no? Y que no me pasa nada y que yo no tengo ningún daño hecho, ¿no? Con lo cual se sienten mal porque encima no se les cree. Esto a veces incluso se extiende a las familias, ¿vale? Yo he atendido casos en los que las propias familias es bueno, no será para tanto, ¿no? Vuelve a trabajar, no vaya a ser que te echen, ¿no? Y claro, estamos devolviendo a la persona a una situación de violencia que no, además la organización no está a veces siendo responsable de y no ha podido poner medios para poder erradicarlo. Entonces, a veces estamos devolviendo a la persona a una situación de violencia sin poder cuanto menos prepararlo, ¿vale? Expectativas negativas sobre el futuro. Normalmente las personas que son víctimas de acoso laboral sienten que no van a poder volver a trabajar de forma efectiva, la autoestima se les termina de quebrar, ¿vale? Atención selectiva a todo aquello relacionado con el fracaso, por lo mismo, ¿no? Porque la autoestima hace que nuestros pensamientos se vuelvan cada vez en ese sentido más irracionales y más intrusivos y disminución y capacidad de la memoria y de la atención. Para mí es importante que entendamos, ¿vale?, que cuando una persona tiene algún proceso de acoso, ¿vale? Incluso vamos a ir a la parte menor, ¿vale? Vamos a ir a conflictos puntuales. Lo que tenemos que hacer primero entre compañeros, ¿vale?, es escuchar, ¿vale? Es muy importante, ¿vale?, que cuando alguien nos comunique algo, pues no minimicemos, ¿no? Porque la gran mayoría de veces lo que nos suele pasar, ¿vale?, es que normalmente pedimos, esto pasa mucho cuando somos pequeños, pedimos ayuda una vez. Probablemente si el menor a la primera vez que pide ayuda no responde el adulto, ¿vale? Probablemente a la segunda al menos se calle. Y aquí pasa algo parecido cuando somos adultos, ¿vale? Nosotros no podemos ser cómplices, ¿vale? Hay muchas veces que sin darnos cuenta, al final terminamos siendo cómplices de procesos en los que sabemos que no está habiendo buen trato en la organización hacia un compañero. Entonces, cierto es que la empresa, todas las empresas tienen sus protocolos, tenéis que atender a los protocolos que tienen cada una de las empresas creados específicamente para esto. Pero cierto es que hay algo muy, muy importante, ¿vale? Que todas las personas que sean víctimas de acoso laboral o de violencia sexual van a necesitar sí o sí asistencia psicológica de forma obligada. Quiero decir, no es nada opcional, porque al final estas dos tipologías de víctimas caen enfermas. Quiero decir, no es un impacto pequeño, no es un impacto menor. Van a necesitar en el 99% incluso de las veces tratamientos psiquiátricos farmacológicos, porque el impacto es tan grave que impacta mucho sobre la salud psíquica y fisiológica y física de las personas que impactan, con lo cual
A mí la parte que me corresponde deciros como psicóloga es que escuchemos a los compañeros, que no seamos cómplices nunca de este tipo de situaciones, ¿vale? Que al final a veces no seamos prejuiciosos. El otro día, hablándolo en un posible caso de violencia sexual en una empresa, decía uno de los empleados, bueno, es que ella, esto cuenta que lo ha pasado hace mucho tiempo, ¿y por qué lo ha contado ahora? Bueno, pues te diré, ¿no?, que la gran mayoría de personas, ¿no?, que son mujeres, ¿no?, que suelen ser las víctimas de violencia sexual, que son víctimas de esto, a veces tardan hasta años en contarlo, ¿vale? Con lo cual, estos patrones que tenemos un poco de prejuicios de lo que se supone que son las cosas o cómo deberían de estar pasando, tenemos que romperlos, ¿no? Porque lo normal es que una persona, cuando dice que le está pasando algo, normalmente es por algo, ¿vale? Luego ya veremos si se llama conflicto, y luego ya veremos si se llama acoso, ya veremos el nombre que recibe, ¿no?, a nivel psicológico y a nivel incluso jurídico, y qué patrones hay que ejercer desde las organizaciones. Pero al final, yo un poco lo que me gustaría transmitiros, que la gran mayoría de seres humanos, cuando nos quejamos de algo emocional, es porque realmente sí nos está pasando algo, ¿no? Entonces, quedaros con esta parte. Cuando veáis que a un compañero le puede estar pasando algo, ofrecedle ayuda, aunque vosotros no seáis psicólogos, ¿vale? Probablemente ofrecerle la ayuda que a lo mejor sea la escucha lo más efectivo. Cuéntame lo que está pasando y cómo te puedo ayudar, porque a lo mejor ese compañero no sabe cómo tiene que, a lo mejor, escalar esto en la empresa, a lo mejor ese compañero no sabe a qué se tiene que redirigir, no todo el mundo tiene el acceso a la información. Decíamos antes, ¿no? Cuando los canales de comunicación fallan, hay personas que no saben a qué se tienen que redirigir, ¿no? Entonces, nuestra parte como compañeros de personas, de entornos que somos organizaciones, las organizaciones están llenas de seres humanos, que seamos lo suficientemente empáticos como cuando a una persona le esté pasando algo, simplemente le ofrezcamos ayuda y le recordemos cuáles son los patrones que la organización sigue, y que le invitemos sí o sí a que, bueno, se ponga en manos de especialistas para poder, fijaos si hay cosas que tengamos a tener que trabajar con ellos, ¿vale? Y aún así, será una cuestión complicada, porque ya os digo que la gran mayoría de personas que han sido víctimas de un acoso laboral o de violencia sexual normalmente son pacientes crónicos, ¿vale?, que tienen bastante mala evolución en el tiempo, con lo cual todo lo que podamos prevenir por parte de las organizaciones es prevenir un daño que a veces es irreparable.